Nadie está preparado para vivir lo que Livia vivió aquella mañana. Era principios de noviembre, el calor empezaba a arreciar, pero dentro de su casa el ambiente era diferente, sofocante. Silencioso y con un cansancio que ya parecía crónico. Con 8 meses de embarazo, apenas podía dormir debido al dolor de espalda, la hinchazón y la ansiedad constante. Estaba sola en la cocina, con el ventilador a toda potencia y el sonido de los platos lavándose ahogando sus propios pensamientos. Sonó el teléfono fijo, y ese sonido común, tantas veces repetido en la vida cotidiana, en ese momento parecía fuera de lugar. Respondió sin pensar, con una mano sujetándose el vientre y la otra mojada con jabón. Al otro lado, la voz de un policía, firme, directa. Sin rodeos, anunciaba lo que ella nunca imaginó que escucharía. Daniel, su marido, había sufrido un grave accidente en una carretera rural durante la tormenta de la noche anterior. No hubo testigos. El coche fue encontrado volcado, pero no hay señales del cuerpo. Su mundo se detuvo allí. Se sentó en el suelo de la cocina, entre espuma y baldosas frías, tratando de respirar. Su vientre se sentía más pesado que nunca y su corazón latía tan rápido que sentía que quería salirse de su pecho. En los días siguientes, todo se convirtió en una serie de llamadas telefónicas, viajes al hospital, conversaciones con la policía y una angustia creciente que no daba respiro. No había ningún cuerpo, no hubo respuesta. El camino estaba solitario y la lluvia lo había arrastrado todo, incluso, quizás, cualquier rastro del hombre que amaba. La policía dijo que, en esas circunstancias, no había forma de que pudiera sobrevivir. Pero sin un cuerpo. No podía creerlo del todo. Era como si todavía estuviera en algún lugar, respirando, escondido. O tal vez perdido. Esta duda fue lo que más me dolió. El duelo, mezclado con la incertidumbre, se convirtió en una prisión sin muros. En los meses siguientes, Livia se encontró en una agotadora rutina de tratar de mantener la cordura mientras se preparaba para el parto. Sin Daniel, todo parecía más difícil, las facturas se acumulaban. El cansancio físico se volvía insoportable y la soledad. Esa era la peor parte. Amigos y vecinos intentaron ayudar tanto como pudieron, pero ningún gesto pudo compensar su ausencia. Era como vivir en un mundo suspendido, donde las preguntas no tenían respuestas. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena de la llamada telefónica como si fuera posible cambiar lo sucedido si lo recordaba una y otra vez. Cuando se le rompió la fuente, fue sola al hospital. Lloró todo el camino, agarrando fuertemente el volante, como si eso pudiera evitar que se desplomara por completo. Dio a luz a una niña sana. Pero hasta el momento del parto, sintió un profundo vacío, el padre de la niña simplemente no estaba. A su hija la llamó Clara, como siempre habían acordado. Un nombre que simbolizaba la luz, pero que, irónicamente, llegó en medio de la oscuridad. Los primeros años fueron los más duros. Lidiar con un duelo sin un punto final, cuidar a un bebé sola y aún cargar con una mezcla cruel de ira y anhelo. Livia oscilaba entre aceptar la muerte de Daniel e imaginar que, de alguna manera absurda, él pudiera estar vivo. La ausencia de un cuerpo alimentó esta enfermiza esperanza. Incluso lo buscó en lugares inesperados, llamó a hospitales lejanos, revisó informes de personas desaparecidas y asistió a grupos de apoyo. Todo en silencio. No le dije a nadie lo que realmente sentía porque sabía que parecería una locura, pero por dentro no podía decir adiós. Era como si algo no estuviera bien en esa historia, como si le hubieran quitado no solo a su marido, sino también la verdad, con el tiempo. Livia se fue recuperando poco a poco, no porque dejó de sentir dolor, sino porque no tenía otra opción. Regresó a trabajar cuando Clara tenía 2 años, primero haciendo dulces por encargo y luego haciendo turnos como camarera en un restaurante local. Viví en piloto automático, me desperté temprano, dejé a Clara con un vecino de confianza. Enfrenté un transporte lleno de gente, soporté a clientes malhumorados. Regresé a casa exhausto pero agradecido por haber logrado pagar otra factura.
No era la vida que soñaba, pero fue la que pudo construir con lo que le quedaba. Los recuerdos de Daniel estaban por todas partes, su armario que nunca tuvo el valor de vaciar, el anillo que guardaba en una caja de medicinas, las fotos escondidas en el fondo del cajón para no afectar a Clara. Pero con el tiempo, incluso el dolor más intenso comienza a cambiar de forma. Ella no desaparece, pero deja de gritar. Livia volvió a sonreír y a hacer planes, aunque fueran pequeños. Se cambió de casa. Pintó las paredes de nuevos colores, hizo un curso de atención al cliente y consiguió trabajo como camarera en un crucero. El salario era mejor y la rutina estaba más organizada. Clara, que ahora tiene 7 años, se quedó con su abuela mientras viajaba con la tripulación del barco. Los viajes duraban días, a veces semanas, pero por primera vez en años, Livia se sentía viva. Sentí que, a pesar de todo, iba avanzando. Los días en el mar tenían una rutina casi tranquila. Desayuno a las 6, turno de 7 a mediodía. Un breve descanso y luego más trabajo hasta la noche. Nada muy diferente a lo que ya hacía en tierra firme. Pero el horizonte era diferente. El sonido de las olas, el olor a sal, el contacto con gente de todo el mundo. Todo ello le recordaba que aún quedaba mucho por vivir. Fue en uno de estos viajes que todo cambió nuevamente. Era tarde, el restaurante del crucero empezaba a vaciarse y Livia estaba recogiendo los últimos vasos de las mesas exteriores. Estaba agotado como siempre. Pero tranquilo. El cielo comenzaba a oscurecerse y soplaba un ligero viento desde el mar. Se giró para entrar con la bandeja cuando, a lo lejos, vio a un grupo de pasajeros conversando cerca del bar de la piscina. No habría prestado atención si no fuera por un hombre específico. Él estaba de espaldas, riendo, vestía ropa cara y su cabello era diferente, más corto y más claro. Pero la forma en que gesticulaba, la curva de su cuello, incluso la forma de sus hombros, todo le revolvía el estómago. Se detuvo en medio del pasillo, sin entender si estaba teniendo una alucinación o un déjà vu. Fue como ver un fantasma. El mundo a nuestro alrededor se volvió borroso. Tuvo que apoyarse en una de las columnas para no caerse. Pasaron unos segundos antes de que se diera la vuelta. Y ahí fue cuando el suelo realmente desapareció. La cara era suya. Daniel. Envejecido, diferente, pero era él. Livia sintió una ola de calor subir por su cuerpo, luego un frío insoportable. Ella permaneció allí, con la bandeja en sus manos, mirando fijamente al hombre que debería haber estado muerto durante 7 años. Él no la vio, o fingió no verlo. Continuó riéndose con los demás pasajeros como si fuera un tipo rico más disfrutando del crucero. Livia dejó caer la bandeja y el sonido de los vasos rompiéndose se mezcló con el ruido de las conversaciones. Algunos compañeros se acercaron a ella y le preguntaron si todo estaba bien, y ella simplemente negó con la cabeza. No podía explicarlo. No podía hablar. Todo lo que sabía era que ese momento desgarró algo dentro de ella que había tardado años en sanar. Esa noche, Livia no pudo dormir. Pasó horas tumbada en la pequeña cabina del barco, mirando al techo, con el corazón acelerado y los pensamientos dando vueltas en círculo. Trató de racionalizar, tal vez era alguien similar, tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada, después de todos estos años. Pero cuanto más recordaba sus rasgos, su forma de reír, su forma de mirar a su alrededor, más segura estaba de que era él. Daniel no estaba muerto. Allí estaba él, vivo, rico y pretendiendo ser otra persona. Al día siguiente, salió temprano hacia el restaurante y comenzó a observar discretamente a los pasajeros hasta que lo encontró nuevamente tomando café con una mujer rubia y 2 guardias de seguridad cerca. Fue diferente. Él usó otro nombre, escuchó que alguien lo llamaba Eduardo. Tenía acento extranjero, ropa cara y un comportamiento ensayado. Pero era él. Ya no había dudas. La mezcla de sentimientos era insoportable,
Ira, incredulidad, alivio, miedo, todo al mismo tiempo. Livia pensó en Clara, en el embarazo que enfrentó sola, en los años de duro trabajo, en los cumpleaños sin padre, en las noches llorando, sin saber si estaba vivo o muerto. Pensó en el dolor que tuvo que tragar, en los medicamentos para la ansiedad, en las veces que tuvo que fingir que estaba bien para su hija. Y allí estaba, viviendo una nueva vida, con un nombre diferente. Como si nada hubiera pasado. Fue como si me hubieran dado un puñetazo y no pudiera reaccionar. Ella no sabía qué hacer. ¿Hablar con él? ¿Gritar? ¿Exponerlo todo? ¿O simplemente ignorarlo y fingir que no lo viste? Pero ¿cómo fingir después de todo? ¿Cómo? Podría dejarlo ir, sabiendo que él eligió desaparecer, eligió dejarla embarazada, devastada, enterrando un duelo que tal vez él mismo había planeado. En los días siguientes, Livia comenzó a observarlo desde lejos. En silencio. Era como vivir en una realidad paralela. Cuando no estaba trabajando, circulaba discretamente por las zonas del barco en las que habitualmente estaba el gimnasio, el restaurante premium, el casino. Con cada nuevo movimiento suyo, más detalles confirmaban lo que ella ya sabía. Daniel había fingido su propia muerte. ¿Pero por qué? La duda fue lo que más dolió, quedar herida, pero la razón. ¿Eso fue lo que la consumió? Estuvo solo, luego con compañía, luego solo otra vez. Una noche, lo vio sentado junto a la piscina, bebiendo un whisky, mirando al mar. Y por primera vez pudo ver algo detrás de su fachada, un cansancio extraño, una tensión constante en sus hombros. No parecía relajado. Él no parecía feliz. Fue esa noche que decidió actuar. No podía soportar vivir con esa sensación de estar atrapado en una película que no elegí ver. Ella esperó hasta el final de su turno, se cambió de ropa, se recogió el cabello y respiró profundamente unas 20 veces antes de acercarse a él. Llegó lentamente, como quien se acerca a un fantasma. Cuando levantó la vista y la vio, se quedó congelado. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Simplemente se miraron el uno al otro. Y en esa mirada estaba todo dicho. ¿Reconoció? Él no fingió. Él no intentó escapar. Pero tampoco sonrió. Él simplemente permaneció allí, inmóvil, como si todo su pasado se hubiera derrumbado sobre él. Livia se sentó, sin pedir permiso. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «Me debes una explicación», él asintió, sin resistencia. Y con eso, el tiempo pareció detenerse nuevamente. La conversación duró horas, pero Livia apenas recordaba palabra por palabra lo que se dijo después. Lo que quedó fue la sensación de haber recibido otro shock, quizás mayor que él. Primero Daniel Eduardo, como ahora se hacía llamar, dijo que se había involucrado con la gente equivocada, con deudas peligrosas y con amenazas graves. Él dijo que sí, que era un cobarde, pero que pensaba que desaparecer era la única manera de protegerla. De proteger a su hija. Aseguró que montó el accidente para despistar a quienes lo perseguían y que, al darse cuenta de que había logrado desaparecer, decidió empezar de nuevo, lejos de todo. Con cada justificación, Livia oscilaba entre querer gritar y querer comprender. Había partes que tenían sentido, otras que parecían simplemente excusas bien practicadas. Lo que más me dolió fue darme cuenta que, en ningún momento, intentó comunicarse después. Ni una carta, ni una pista. Nada. Livia escuchó todo en silencio. No discutimos, él no lloró. Solo escuché, sintiendo el peso de 7 años presionando mi pecho. Cuando terminó, se quedó en silencio por un rato. Entonces, hizo una sola pregunta: ¿y qué hay de nosotras? ¿Clara y yo? ¿En qué nos hemos convertido para ti? No respondió de inmediato. Tragó saliva con fuerza y miró hacia otro lado. Y en ese instante, ella lo supo. Sabía que no importaba cuánto dijera que la amaba, que la extrañaba, que pensaba en ella todos los días. Nada de eso cambiaba el hecho de que había elegido irse, solo, sin consultar a nadie, sin pensar en lo que viviría después. Fue entonces cuando la ira tomó la forma de certeza. Ella se levantó, lo miró fijamente a los ojos y dijo: «Sí, moriste».
Solo que no fue en ese camino. Esa noche, Livia regresó a la cabaña en silencio, como si hubiera dejado un peso allí en aquella conversación. Durmió poco, pero por primera vez en días, su sueño fue más ligero. Al día siguiente, el turno continuó con normalidad. Atendió a los pasajeros, sonrió automáticamente, limpió las mesas y repartió los cubiertos. Allí dentro todavía había agitación, pero algo había cambiado. El reencuentro con Daniel, tan temido e imaginado durante tanto tiempo, había sucedido. Y lo que él dijo o no dijo, solo confirmó lo que ella había ido descubriendo por sí misma a lo largo de los años. Su ausencia la moldeó, pero no la definió. Por primera vez sintió que ya no necesitaba respuestas. Podría estar vivo con otro nombre, con otra vida. Pero quien realmente sobrevivió a todo eso fue ella. En los días siguientes evitó cruzarse con él. Sabía que todavía estaban en el mismo barco, respirando el mismo aire, pero eso ya no importaba. No había allí nada que ella necesitara. No quería venganza ni reconciliación. No quería que se lo explicara a su hija ni que incumpliera su palabra. Lo que Livia quería y finalmente sintió era paz. Regresó a casa a finales de mes. Recibió a Clara con un fuerte abrazo silencioso y por primera vez le dijo, sin entrar en detalles, que su padre había decidido irse. Tenía la calma de quien ya no espera entenderlo todo, pero se niega a vivir con mentiras. Clara escuchó en silencio, hizo algunas preguntas, pero parecía más curiosa que triste. Ella nunca sintió la presencia de Daniel, nunca tuvo un recuerdo concreto de él. Para ella, su padre era una vieja fotografía en un marco polvoriento. Ni a sus amigos cercanos. Aquella era una herida suya y ahora también era una cicatriz que no necesitaba ser mostrada. Regresó a trabajar, retomó su rutina con Clara y continuó viviendo. Pero no era la misma mujer la que había subido a bordo de ese crucero. Algo dentro de ella había cambiado. El dolor de tantos años se había convertido en una fuerza silenciosa. Ella sabía a qué se había enfrentado. Ella sabía lo que construyó sola, lo que superó en la oscuridad, sin apoyo, sin manual. Reencontrarse con Daniel no le trajo las respuestas que ella soñaba, pero sí algo más importante, la confirmación de que no lo necesitaba para seguir adelante. Él había huido. Ella no. Ella se quedó. Se sostuvo, crió a su hija, sostuvo la casa y reconstruyó su vida con sus propias manos. De vez en cuando, ella todavía pensaba en él, no con añoranza, sino con la extrañeza de quien revive un recuerdo que parece haberle sucedido a otra persona. El hombre que una vez amó ya no existía. Si es que alguna vez existió de esa manera. A veces se preguntaba si el Daniel que ella conocía era real o si ella ya era parte de la mentira que él llevaba dentro. Pero aún con esas dudas, aprendió a dejarlas pasar, sin apegarse a ellas. Lo importante era ahora, Clara, creciendo sana, haciéndose preguntas nuevas cada día. Los largos turnos que ahora parecían más ligeros. Las pequeñas alegrías. Un café caliente al final de la tarde, un cumplido de un cliente, la risa de tu hija. La vida real sin maquillaje, sin ilusión. Y fue allí donde Livia decidió permanecer firme. Unos meses después, mientras tomaba café en el porche de su casa y observaba a Clara jugando en el patio con una amiga del colegio, Livia se dio cuenta de algo que nunca había sentido con tanta claridad: alivio. No es una felicidad completa ni un final de cuento de hadas, pero un alivio sincero que llega lentamente, como quien respeta el tiempo de la herida. Ya no me despertaba en mitad de la noche preguntándome si Daniel estaba vivo. Ya no me sentía culpable por haber seguido adelante. En realidad, ella estaba viviendo otra etapa. Comenzó a hacer planes a más largo plazo. Consideró volver a la escuela y pensó en invertir en su propio pequeño negocio, tal vez abrir una cafetería. Los dolores del pasado no habían desaparecido, pero habían dejado de controlar sus pasos. El dolor, ahora, era solo parte del equipaje. No es la hoja de ruta.
A veces, cuando pasaba por una carretera en un día lluvioso, el recuerdo regresaba, la conexión, la confusión, el vacío. Pero ahora sabía cómo lidiar con ello. Respiró profundamente, apretó con más fuerza el volante y continuó, porque había aprendido que algunas respuestas nunca llegarían y que esperarlas era una forma cruel de permanecer atrapada. Livia ya no quería vivir atada a preguntas sin salida. Lo que importaba era lo que estaba construyendo. A partir de entonces, había aprendido a reconocer su propia fuerza, no porque quería, sino porque se veía obligada a hacerlo. Y eso, al final, fue lo que más definió su historia. ¿No se salvó? Ella se salvó. Con el tiempo, Clara comenzó a preguntar menos sobre su padre. Aceptó las ausencias con la cruel naturalidad que solo un niño puede tener ante lo desconocido. Y Livia, aunque sentía una punzada en el pecho con cada pregunta que no sabía cómo responder, se dio cuenta de que no necesitaba llenar todos los vacíos de su hija. Solo había que estar presente, ser honesto y seguir construyendo una base sólida. Con verdadero cariño. Los dos crearon una rutina propia, llena de pequeños rituales, palomitas de maíz los viernes por la noche, música alta los sábados por la mañana mientras limpiaban, café con leche en la cama los cumpleaños. Cosas sencillas pero que mantuvieron todo en pie. Porque en el fondo, eso era lo que Livia siempre había buscado. Estabilidad, sinceridad, un amor que durara. A finales de ese año, Livia recibió una propuesta para coordinar el equipo de atención al cliente de un nuevo crucero. Era más responsabilidad. Más horas de trabajo, pero también más reconocimiento. Él aceptó sin dudarlo. No porque quisiera demostrarle algo a nadie, sino porque sabía lo lejos que había llegado para llegar ahí. Nadie vio todo el camino, las noches de insomnio, los miedos, los ataques de ansiedad en el baño escondido de su hija. Pero ella lo sabía. Y eso era lo que importaba. El reencuentro con Daniel dejó huella. Sí, pero también liberó. Fue un final inesperado para una historia que durante mucho tiempo pareció inconclusa. No fue ni justicia ni venganza. Fue un cierre. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante. Hoy, cuando alguien le pregunta sobre el pasado, Livia responde con calma. Él no oculta lo vivido, pero tampoco lo lleva más como una carga. Sabes que mucha gente no lo entendería, que podría juzgar tus decisiones, tu forma de vivir, pero ya no vive para justificar nada. Lo que importa es que ella está ahí, entera, con su hija creciendo a su lado y una vida construida con verdadero esfuerzo. A veces mira el mar y piensa en todo lo que ha perdido, pero piensa también en todo lo que ganaste en el proceso. Descubrió, a las malas, la fuerza de una mujer a la que nadie le enseñó a ser fuerte. Y eso, para ella, vale más que cualquier final feliz de una telenovela. El día que reencontró a Daniel fue un punto de inflexión. No para él, sino para ella. Porque en ese momento, en medio del mar, con el pasado ante los ojos, Livia comprendió por fin que no necesitaba nada más que la propia verdad. Había seguido otro camino. Ella también, solo la de ella era real. Fue limpio, fue vivido con valentía. Y eso hizo toda la diferencia. No hubo reconciliación ni grandes enfrentamientos. Hubo silencio. Y dentro de ese silencio, Livia encontró la respuesta que siempre había buscado. Sobrevivió. Y no solo eso, ella vivió.